En la Escuela Superior de Corozal, localizada en el departamento de Sucre, y en la institución educativa Federico García Lorca, ubicada en Bogotá, docentes del área de matemáticas desarrollan una experiencia de aula a la que han denominado generalización del teorema de Pitágoras. En la escuela normal se ha desarrollado un proyecto que es el de incorporación de las nuevas tecnologías en las calculadoras TI-92 Plus, graficadora, que poseen un software que permite la graficación, determinación de ecuaciones en la matemática. Básicamente, las calculadoras han ayudado en el currículo de la matemática a que el alumno se adentre y se correlacione con las matemáticas mejor. En principio le permite al estudiante que traslade ese tipo de relación a la vida diaria. Es decir, que sea capaz de vincular la medida de un lado, de la altura de una torre, o determinar la altura de una torre conociendo distancias en otro momento. Bueno, a nivel didáctico, romper con la inercia del docente, de que la calculadora no entorpece la mente, sino que es un socio cognitivo que le ayuda a desarrollar muchas habilidades de pensamiento. Involucrar un instrumento o una herramienta didáctica, en este caso un instrumento computacional como la calculadora TI-92 Plus, y en particular el software Cabri Geometry, lo que le permite al estudiante es manipular los objetos que allí aparecen para que pueda ver, palpar la relación que se está estableciendo. Con él se pretende que los estudiantes desarrollen su capacidad y habilidad para resolver problemas de la matemática escolar misma o de la vida práctica. El teorema de Pitágoras, a grosso modo, es una relación matemática, en esencia geométrica, que se puede establecer en los triángulos rectángulos, ¿sí?, la relación entre los catetos y la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno, a través de esta relación, puede establecer el valor de uno de esos lados de un triángulo, ¿sí?, con los otros dos. El manejo conceptual del teorema potencia la capacidad de análisis del niño, pues no se trata de que memorice una fórmula, sino de que la emplee para generar aprendizajes significativos. Esta es una experiencia que nosotros hemos venido implementando en la escuela desde el año 2003. Inicialmente la implementamos en los grados décimos. El año pasado implementamos el grado séptimo y este año con estudiantes de octavo grado. En la actualidad lo que se busca es que el estudiante comprenda la construcción y la relación que allí se establece. Es decir, no que aprenda la fórmula en sí, sino cómo surge. Y eso ya te cambia la perspectiva sobre lo que estás haciendo. A manera de taller, la experiencia se desarrolla con grupos de estudiantes en 8 sesiones. Se emplean 3 fases: trabajo individual, en grupo y una socialización en la que se sacan conclusiones, se hacen recomendaciones y se evalúan las dificultades y avances de los alumnos. El teorema de Pitágoras son triángulos. No sé. Lo que yo sé es que puede ser formas geométricas o figuras. El teorema de Pitágoras fue presentada por un famoso matemático griego, Pitágoras de Samos, en el siglo V antes de Cristo. Entonces, ¿qué planteó Pitágoras? Pitágoras planteó que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Cuando uno introduce una herramienta de cualquier tipo para que alguien aprenda algo, ¿sí?, para que desarrolle conocimiento, la prioridad no debe hacerse sobre la herramienta, sino sobre el conocimiento. Es el conocimiento el que prevalece. Es decir, es el conocimiento sobre el teorema de Pitágoras el que va a prevalecer allí.
clase de problema, entonces construimos un triángulo cualquiera y nombramos los vértices, así como aparece acá, A, B, C. La segunda parte es ustedes miden los ángulos internos, es decir, los ángulos interiores en el triángulo. Y lo otro que hacen es sumar los valores que obtuvieron. La calculadora es un medio que le permite al estudiante adquirir ese conocimiento, desarrollarlo mejor, desarrollarlo de mejor manera. De hecho, lo que se busca es que a este estudiante hay que hacerle ver que este tipo de herramienta le permite hacer manipulaciones, construcciones que lo llevan a reconocer en el teorema de Pitágoras una propiedad muy importante para relacionar otros aspectos. La idea de la experiencia de aula, generalización del teorema de Pitágoras, surge tras la participación de los docentes del área de matemáticas en distintos eventos académicos nacionales y su motivación e interés por desarrollar procesos investigativos e innovadores en clase de matemáticas. Se consolida cuando las instituciones educativas acceden a las herramientas tecnológicas y se adelanta una gestión de sensibilización. La causa que originó el abordaje de esta problemática está generada en la presentación tradicional que se hacía de esta temática sin utilizar otros sistemas de representación y las bondades de las nuevas tecnologías. Y en gran parte también para tratar de minimizar el bajo rendimiento que se tiene en el pensamiento variacional, que han mostrado los estudiantes de la institución en los resultados arrojados por las pruebas Saber e IFES. Esto nos exige una mayor preparación, no solo frente al uso de la herramienta, sino frente a las mismas didácticas y a las mismas estrategias que debemos implementar para abordar las temáticas con los estudiantes. Básicamente nosotros servimos de coordinador al proyecto del Ministerio de Educación. Esa coordinación consistió en escoger, uno, a los colegios y dos, manejar en lo posible la ejecución del proyecto en cada, acompañarles. Convencidos de las bondades del uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas, los protagonistas de la experiencia han logrado aligerar las resistencias entre la comunidad educativa. Este es el polideportivo de la Normal Superior de Corozal. A partir de esta clase de educación física, podemos aplicar el teorema de Pitágoras de la siguiente manera. Para conocer el área de la cancha de microfútbol, cruzamos una diagonal que va desde el extremo noroccidental hasta el extremo suroriental. La medida que nos da esta diagonal es de 15 metros. A partir de esta línea diagonal, encontramos que la cancha está compuesta por dos triángulos rectángulos que los reconocemos por contar cada uno con un ángulo de 90 grados. Ahora tomamos la medida de la línea del costado oriental de uno de los dos triángulos y encontramos que es de 12 metros. Luego elevamos al cuadrado cada uno de estos valores y nos da una medida de 225 metros cuadrados y 144 metros cuadrados. Esto lo hacemos partiendo de la fórmula del teorema de Pitágoras. A al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, que son los valores 15 al cuadrado igual 12 al cuadrado más c al cuadrado. Esto nos resume que es 225 igual a 144 más c al cuadrado. Como el valor a encontrar es uno de los catetos, lo que tenemos que hacer es restarle al cuadrado de la hipotenusa el cuadrado del cateto conocido. Esto es 225 menos 144 igual a c al cuadrado. Esto nos da 81 igual a c al cuadrado. Ahora le hallamos la raíz cuadrada de 81 y nuestro cateto C tiene 9 metros. Si tú tienes en lápiz y papel el gráfico de un triángulo rectángulo, es de un triángulo rectángulo, al cual yo doto de significado. O sea, yo sé que es triángulo rectángulo porque veo que ahí hay un ángulo recto. Sé que es triángulo rectángulo porque estoy viendo los lados. Sé que es triángulo porque lo he dotado de significado allí. Pero no puedo generalizar
El objetivo de esta experiencia es generalizar el teorema de Pitágoras. Hay que trabajar la creatividad en el niño, en el joven. Un estudiante de 10º, 9º grado o de 11 inclusive puede simular el movimiento de 3 corredores que se mueven en pistas concéntricas. Sería el corredor A, el corredor B y el corredor C. Y configurar una velocidad para cada uno, y a través de esta situación se puede preguntar a los cuántos segundos se encuentra el corredor A del B, o a los cuántos segundos los 3 van juntos. A distancia, toma distancia de ese centro. ¿Listo? Más amplio. Más amplio aún. Vamos a hacerle la pista a ellos. Ellos 3 van a trotar alrededor de la caneca. Como ellos están trotando acá, nosotros lo que vamos a hacer es determinar la distancia que le lleva uno al otro. Eso es el centro del círculo. Vamos a tomar la distancia que lleva un corredor del otro. Miren, para hallar las distancias, uno halla la medida desde el centro hasta cada corredor. Ok, muchachos, ven acá. La idea ahora es determinar, como hicimos acá, simulando el comportamiento de su trote. Es decir, aquí está la primera persona, aquí la segunda y aquí la tercera. Lo que vamos a determinar es a qué distancia estaban. Lo que hacen ustedes es simulando el comportamiento del trote y el comportamiento en términos de la distancia que hay de esa caneca a usted, de esa caneca a usted, de esa caneca a usted. Vamos a armar un triángulo rectángulo para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí, del centro hasta el otro atleta. Con esas 2 medidas que acabaron ustedes de hallar, podemos hallar, utilizando el teorema de Pitágoras, la distancia que había entre un corredor y otro. En la experiencia, el docente ha procurado establecer algunos problemas que le permitan a los estudiantes relacionar la vida diaria con el teorema en sí. Entonces, de hecho, uno encuentra en las actividades propuestas por el docente problemas asociados a calcular la altura de un árbol, ¿sí? La altura de una torre. Entonces, esos son problemas que en principio le permitirían al estudiante hacer un vínculo directo. Posteriormente, cuando establece el de los atletas, entonces este tipo de problema les muestra que no solo es para calcular alturas, también le permite calcular un tipo de distancia asociada a la velocidad de un corredor. En términos prácticos, nosotros podemos mirar que la participación de los estudiantes es más espontánea, existe una mayor seguridad. De pronto, en una clase tradicional, la participación del estudiante es como que un poco reducida. Además de esto,